están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7 de hoy, martes 18 de junio. Esperamos que sean buenos, van a ser helados días, eso se lo garantizo, hace muchísimo frío en Santiago. El termómetro apenas supera los 0 grados, hay 0,1 grados a esta hora en la capital. La máxima proyectada llega apenas a los 13 para esta jornada en la que vamos a tener nubosidad parcial. Hay helada matinal, hay vidrios escarchados en algunas zonas de la capital para que se haga una idea de cómo se está sintiendo el frío. Así que si va a salir en esta jornada, se está preparando, vaya bien abrigado. Yo creo que está para camiseta, derechamente. Camiseta para que salga bien abrigado y no pague los costos de este frío matinal, no solo aquí en Santiago, sino que en toda la zona central del país. Vamos a comenzar con una noticia que es bien lamentable, pese a que esta ciudadana peruana identificada como Rosa Carrión se justifica diciendo que tuvo que salir obligatoriamente. Ella tiene una explicación para la situación. Aquí se está acusando abandono de menores de 1 y 2 años respectivamente. Las autoridades están investigando la situación y aquí se lo contamos en la siguiente nota. Por horas y sin la supervisión de un adulto fueron dejados 2 menores de edad de 1 y 2 años respectivamente. Ante el llanto incesante de los niños, los vecinos del lugar se percataron de que algo extraño estaba sucediendo al interior de la pieza del CITE de Estación Central. Movidos por la preocupación, estos vecinos no dudaron ni un segundo en llamar a carabineros, quienes al derribar la puerta del lugar se percataron que los menores estaban completamente solos. Carabinero, inclusive el otro, iba empujando la puerta y el capitán le decía, no empujes porque la guagua está atrás. Y entonces tuvieron que siempre tirar hacia abajo. No podían forzar la puerta hacia atrás porque estaba la guagua. La madre, Rosa Carrión, de 22 años, recién a las 3 de la madrugada de este lunes llegó hasta su domicilio dándose cuenta que sus hijos no estaban. Producto de esta situación, la mujer de origen peruano comenzó a insultar y amenazar a sus vecinos. En un evidente estado de ebriedad, la mujer explicó que salió de su casa debido a que el padre de sus hijos la habría golpeado, por lo que fue en busca de un familiar. Lamentablemente, según informaron las autoridades, los menores no se encontraban en las mejores condiciones. Vimos que el estado básicamente se refiere al tema de la higiene, el estado nutricional, lo que hemos visto, por lo menos en apariencia, falta el examen médico, es positivo, sin embargo el estado higiénico es bastante deplorable. Finalmente la madre de los niños no fue formalizada y en cuanto al futuro de estos, lo resolverá el Tribunal de Familia. 6 de la mañana con 59 minutos, bien preocupante la situación en la que están esos menores, al margen de las justificaciones que tenga esa mujer y que tendrá que dar las explicaciones del caso, el tema preocupa. Vamos a cambiar de tema, le vamos a contar de un asalto con ribetes cinematográficos, básicamente por el calibre del armamento que utilizaron 4 sujetos, que robaron 50 millones de pesos desde una sucursal bancaria, esto en la comuna de Pudahuel. La banda fue detenida por carabineros después de intercambiar disparos derechamente con la policía y uno de los participantes en el robo estaría prófugo. Esperaron la primera media hora de apertura del banco para ingresar a él y robar lo que se pudiera. Todo esto emprendido por un grupo de 4 sujetos al interior de una de las sucursales del Banco Santander en el sector Enea, en la comuna de Pudahuel. Rápidamente amenazaron a los trabajadores y clientes con sus armas de fuego, entre ellas un fusil M16 norteamericano, una granada y 2 pistolas. Al interior del recinto, los delincuentes amenazaron al vigilante privado y a un carabinero de civil, a quien esposaron y le robaron su arma de servicio, escapando así con 50 millones de pesos. Más que nosotros no nos hicieron nada. ¿Cuánto éramos? 6, había uno que entró y el otro que está en la puerta. Un carabinero que estaba de civil, le quitaron el arma y le pusieron esposa. Y se lo querían llevar de rehén. Rápidamente los antisociales escaparon del sector, siendo seguidos por una patrulla de la CIP de Carabineros que se enfrentó a balazos con la banda. El vehículo policial quedó prácticamente inhabilitado debido a los impactos de balas del M16. Sin embargo, uno de los delincuentes fue herido en su hombro izquierdo y fue detenido en el lugar. Estos delincuentes, en forma peligrosa, no dudan en disparar contra el personal que los está siguiendo y utilizan un M16, un fusil, donde el vehículo del personal de la CIP queda botado en la persecución porque varios impactos de bala de fusil reciben los carabineros
El resto de la banda dejó atrás al herido y huyeron en un bus Transantiago hasta la ladera del río Mapocho, lugar en donde fueron detenidos los otros 2 sujetos. Protegiendo su identidad, el chofer del bus relató el dramático momento. La verdad que yo no sospeché de ellos porque venían con ropa de trabajo, con overoles. La verdad que no me llamó la atención. Igual un poco de temor porque uno nunca está seguro en ningún lado. Ese es el problema. No hay muy poca seguridad. El detenido que fue herido se encuentra internado en la posta 3, mientras que los otros 2 delincuentes se encuentran al interior de la 26 comisaría. Hasta el momento, Carabineros maneja información que los detenidos mantienen un pasado subversivo, ligado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Que estos delincuentes, de acuerdo a antecedentes penales y policiales que maneja Carabineros, en los años 90 habrían pertenecido a orgánicas subversivas. Respecto de los hechos históricos, al margen del armamento utilizado y la historia personal de alguno de ellos, no deberían incidir en el hecho concreto. La banda no logró huir con los 50 millones de pesos y durante la jornada de este martes pasarán a control de detención. Hasta el momento, uno de los 4 sospechosos estaría prófugo, por lo que el procedimiento policial continúa. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Le vamos a contar que un grupo de parlamentarios de izquierda llegó hasta la cárcel Santiago 1 para visitar a Manuel Lagos, el productor que lleva 34 días privado de libertad porque encontraron en su poder, ¿se acuerda? 520 gramos de marihuana. Eso fue finalmente lo que encontraron en poder de Manuel Lagos y por eso es que sigue detenido. Los senadores y diputados están proponiendo derechamente cambiar, modificar la ley 20.000, que es la que... Esta ley fue aprobada sobre el final del mandato de Ricardo Lagos, es la que regula en rigor las penas sobre la posesión de droga, y ellos están proponiendo una revisión, que dicen los contrarios, que lisa y llanamente están hoy interesados en el tema por la repercusión mediática de quien es hermano del comunicador Sergio Lagos. 34 días privado de libertad lleva el productor Manuel Lagos, hermano del rostro televisivo Sergio Lagos, por haber sido pillado con 520 gramos de marihuana el pasado mes de mayo, momento desde el cual se ha instalado fuertemente, una vez más, la discusión en torno a la despenalización de esta hierba, además de la corrección de numerosas ambigüedades que según diversos parlamentarios presenta la ley. Este lunes, un grupo de diputados y senadores llegaron hasta el penal Santiago 1 para visitar y solidarizar con Lagos y además plantear la idea de modificar la ley 20.000. Ni puede ser justo que una persona, por consumir, esté presa 31 días. O sea, hoy día tenemos una persona, Manuel Lagos, que no trafica, que consume y que está ejerciendo una conducta que es perfectamente legal. Pedirle a ambas cámaras que constituyamos un equipo para revisar la ley 20.000, pero además para revisar la estrategia para enfrentar los temas de droga. Porque la estrategia no está resultando, no está funcionando. Esto va cundiendo, hay más violencia por muchos lados y se cometen muchas injusticias como esta. Parlamentarios, acompañados también por Sergio Lagos y Javiera Parra, la pareja de Manuel, insistieron en lo ridículo, según ellos, que resulta que la ley, en su ambigüedad, permita fumar marihuana, pero que plantarla te lleve a la cárcel. Lo paradójico, lo absurdo, lo anacrónico de la ley es que la ley no sanciona como un delito el consumo de marihuana, pero sí sanciona el tráfico, es decir, comprarle a un traficante, y sí sanciona plantar, es decir, para incurrir en apenas una falta, cualquier ciudadano que quiera hacerlo tiene que cometer un delito. Una revisión profunda de la ley 20.000 y garantizar derechos individuales y tener la mejor política pública para los chilenos y chilenas. Esto es muy injusto para muchas mamás y muchos jóvenes. El 17% de las personas que están presas acá hoy día no están ni condenadas, y es por consumo o porte menor de marihuana. Sergio Lagos agradeció el apoyo generalizado que ha recibido su hermano y aseguró que continuará reuniéndose con autoridades, tanto políticas como privadas, para que de una vez por todas se cambie la ley que pone a la marihuana hoy al mismo nivel que otras drogas, como el crack o la cocaína. Creo que hoy día se ha dado la posibilidad de abrir la conversación en un periodo especial para el país. Estamos frente a una nueva elección presidencial. Creo que este es un tema urgente y que ojalá se instale, ojalá, digo, con todo el respeto y la humildad del mundo, en la conversación para una legislación nueva, más democrática, más justa y mejor para todos. Si este dolor familiar, el dolor que está viviendo mi hermano hoy día dentro de Santiago 1, se puede transformar en una señal más luminosa para muchos chilenos,
que valga la pena. Sergio Lagos agregó que han sido momentos difíciles para su hermano, que está recluido en el pabellón número 12 de la cárcel, y también para la familia, pero esperan que esta lucha sirva para instalar un debate y una legislación seria en torno al uso de la marihuana en Chile. Vamos a entrar en la revisión de algunas cosas del deporte. Solo déjeme decir respecto de la nota anterior que al margen de la posición que tenga uno, usted tendrá que concordar que es bien esquizoide, es bien demencial que la ley chilena le permita a uno fumarse un pito de marihuana, pero que ese pito de marihuana sea, no sé, como que caiga como el maná del cielo, aparezca por arte de magia, porque usted ni comprarlo ni plantarlo, porque el tema es tan subjetivo que se puede ir preso, y hay una persona que ya lleva 34 días presa por haber tenido marihuana ahí. Curiosidades de la ley que necesita ser, obviamente, reformada. Ya lo decía la cortina, entramos en deporte y yo quiero recordar cuando la selección de Tahití vino a jugar a Chillán, a Chile, con la selección sub-20. Nuestra sub-20 le hizo 7 goles y ese mismo equipo tenía que venir a jugar la Copa de las Confederaciones a Brasil. Ahí dijimos, se van a pelear por ver quién le hace más goles. Ayer debutó ante Nigeria, le hicieron 6 en el estreno. Aquí están las imágenes. Apenas duró 5 minutos la resistencia de Tahití, que es el equipo rojo. Autogol en el minuto 5. Entonces, para la apertura de la cuenta, Valar, el hombre que desvía la trayectoria de la pelota. Miren los errores defensivos. Un toque errado para atrás. Minuto 10. Oduamadi en el segundo gol de Nigeria. Y el redador brasileño vuelto loco, con bailecito y todo. Minuto 25, Oduamadi va a repetir ante una defensa tahitiana que, como ve usted, hace agua. Error del portero y el 3-0 para Nigeria. Imágenes ya del segundo tiempo. Tejau, Jonathan Tejau, el que más jugaba aquí en Chillán, es el que pone el descuento con ese golpe de cabeza. El problema es que va a incurrir en autogol el mismo Jonathan Tejau, ¿ve? Trata de sacar la pelota y no puede. Cara de impotencia ya en el 4-1 que Nigeria le propinaba a Tahití. Minuto 76, Oduamadi, muy solito, muy tranquilo. Y ahí está el cierre de la cuenta, el 6-1. No me pida que le pronuncie el Chelige, algo así, es el apellido del nigeriano que anotó el 6º gol. ¿Y sabe cuál es la buena noticia para Tahití? Que ya tiene 6 goles en caja, pero que le queda jugar con Uruguay y con España. Con España. Yo creo que eso ya fue derechamente abuso. Usted sabe que la Copa de las Confederaciones es una especie de ensayo general. Nació como otra cosa, pero la FIFA en un momento que de esto entiende, se avivó y dijo ya, lo ponemos un año antes en el mismo país donde se hace el Mundial y sirve como ensayo general. Así quedan al desnudo, por ejemplo, cosas como que el estadio de Arrecife tenía pedazos de concreto enteros a la vista del público sin terminar, y cómo hay que acelerar ciertas cosas. Bueno, hay gente en Chile que se está preparando para ir al Mundial. Chile no ha clasificado, pero ya proliferan las ofertas, hay paquetes turísticos a disposición. Felipe Puxio hizo la búsqueda y se lo va a contar en la siguiente nota. Los últimos triunfos de la selección abrieron el apetito de los hinchas por asegurar su cupo en Brasil. Y eso que Chile todavía no está clasificado. Pero los fanáticos dan por descontado que la Roja estará entre los 32 equipos que irán a la fiesta máxima del fútbol. Y es que no todos los días se da la chance de ir a un mundial, y a eso súmele que este se juega en el continente. Así, con mayor razón, los forofos van a querer ir. Es la excusa perfecta para arrancarse de la rutina a mitad de año. Pero antes que se imagine con las meninas y las caipiriñas, ponga atención a estos precios. La agencia Mundo Tour será la única encargada en Chile de vender los paquetes turísticos, que incluyen entrada, alojamiento y tour. Pero estos paquetes se venden por partido. Si usted quiere ir al estreno de Chile y solo a ese partido, tendrá que invertir entre 2.800.000 y 4.800.000 pesos. Eso por 5 días con pasajes, alojamiento, entradas y transporte. Ahora, si usted quiere ir por toda la fase de grupos, 3 partidos en distintas ciudades, por ejemplo, Belo Horizonte, Curitiba y Salvador, deberá invertir entre 7.2
y 9.200.000 pesos para estar 15 días con pasajes, estadía, traslados y entradas. También puede hacer este viaje vía terrestre, donde por cerca de 60 horas deberá viajar desde Santiago a Sao Paulo y deberá considerar combustible, peajes y el seguro por accidentes en el extranjero. Este último, por 30 días, sale aproximadamente 28.000 pesos si es que va en su auto. Si lo hace en bus, son las mismas horas de viaje, solo que el boleto de ida le sale 130.000 pesos aproximadamente. Así que busque todas las alternativas, reúna a un grupo de amigos para abaratar costos y planifique bien. Le quedan menos de 360 días para decir bom dia y ver a la Seleção en Brasil. Un Felipe Puccio que ya domina el portugués, algo nos está queriendo decir. Se están preparando los chilenos, pero fíjese que entre los brasileños hay muchísimo descontento por la realidad social de un país que es potencia económica mundial, pero que tiene algunos problemas de desigualdad. No sé si les suena conocida la historia. El descontento crece y cuando se enteran de los miles de millones de dólares gastados, es que el descontento social crece. Es por eso que hay una serie de protestas en Brasil por este tema, como le digo, político, y que de alguna manera se conecta con el gasto hecho en la Copa de las Confederaciones y en el próximo Mundial de Fútbol del siguiente año. Aquí están la historia de la ola de protestas en Brasil. Hay manifestaciones que se produjeron ayer en el centro de Río, por ejemplo, en protesta contra el gobierno de Dilma Rousseff. En Sao Paulo llegaron a patear, a tratar de botar la puerta de la sede de gobierno, para que tenga una idea de cómo este descontento social está increciendo. Es una situación en realidad bien compleja, porque además, antes de cada partido de la Copa de las Confederaciones, al margen de lo que pasa en las calles, en el día a día, como esa protesta que está viendo usted ahí masiva, antes de cada partido de la Copa de las Confederaciones, generalmente estos manifestantes están en la sede, están a cuadras de los estadios, haciendo sentir su descontento contra las políticas gubernamentales. Respecto de lo que le contaba del Palacio de Gobierno en Sao Paulo, fue al final de una jornada de protestas en todo el país por el alza de precios del transporte público, focalizada en ese tema, y otras reivindicaciones. La policía militar arrojó bombas lacrimógenas e impidió la entrada de los manifestantes, según informes que están en poder de las agencias internacionales. Los participantes en la protesta hicieron una fogata también frente a una de las puertas y pintaron consignas en algunas de las paredes. Se trató de actos aislados de violencia tras una manifestación que recorrió varias áreas de Sao Paulo con la participación, dicen las autoridades, de unas 65.000 personas. El tiempo para todo nuestro país, ya le contamos que hay 0,1 grado en Santiago, en Arica 17 es la máxima esperada con cielos cubiertos, Iquique 16 grados de máxima y cielos nublados, va a estar parcial el cielo en Antofagasta con 16, 18 para Copiapó, también algo de sol se verá en La Serena, 13 grados será la máxima. Vamos a la zona central, Valparaíso anuncia nubosidad parcial con una máxima de 15 grados. Ahí está el frío matinal en Santiago, 0 grados y 13 de máxima. Rancagua anuncia 2 y 13 de extremas. Va a estar nublado en Talca con 12 grados de máxima y 2 de mínima. Me atrevería a poner en duda esa mínima. No sé por qué, creo que va a estar más bajo, porque cuando hace frío en Santiago, en Talca es peor. Y en Concepción va a llover, mire, aparecen las precipitaciones en la capital de la región del Biobío. Chubascos matinales, dice el pronóstico, 12 grados de máxima. En la zona sur, en Temuco, 0 y 10 van a ser las extremas, va a estar cubierto. Ayer hablaban de temporal, de que el viento estaba fuerte en Temuco, a ver si ayuda a la situación de la contaminación. Valdivia con chubascos y máxima de 9 grados, también lluvia para Puerto Montt, una mínima de 2 y una máxima apenas de 8 grados. En Coyhaique, 6 grados bajo cero, la mínima, apenas 3 la máxima. Y para Punta Arenas, nubosidad parcial, chubascos de nieve, mínima de 5 grados bajo cero, máxima de 2. Siempre miramos el territorio insular de nuestro país. La isla de Pascua anuncia cubierto y precipitaciones con 21 grados de máxima. Mire que a grado la mínima, 19 grados. No saben lo que es el frío, ¿eh? 12 y 15
en Juan Fernández con cielos parciales y 9 grados bajo cero. La mínima en la Antártica. Va a haber ventiscas, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y cuando haga menos frío, va a haber 4 grados bajo cero. Aquí está una mirada a los diarios de nuestro país, comenzando por El Mercurio. Obesidad en menores de 6 años alcanza por primera vez los 2 dígitos en Chile. Cifras de 2012 del Ministerio de Salud. Esto no se condice con lo que está pasando con la ley del rotulado de alimentos. Si no mejoran eso, difícil que cambie el tema en Chile. Impacto en sectores gremiales y políticos ante propuesta para reforma tributaria que planteó Bachelet. Fue apoyada por presidentes, era que no, del Partido Socialista y el PPD, que son los que apoyan a Bachelet. No tienen mucho mérito. Masiva protesta en techo del Congreso en Brasil. Las manifestaciones, se las contamos, que comenzaron la semana pasada por el alza en el transporte público, se extendieron anoche a varias ciudades. 200.000 personas habrían salido a las calles. Manifestaciones más grandes del mundo, ¿no? Puede ser. Aquí está la portada de La Tercera. Paros y tomas se amplían y los escolares sin clases suman 18.000 en Santiago. Según cifras del Mineduc, hay 14 colegios tomados en la región metropolitana. Y uno tiene que preguntarse por qué será. Empresarios declaran inquietud por reforma tributaria de Bachelet. El banco JP Morgan dice que alza afecta el valor de las empresas. La candidata tuvo que salir a aclarar, no es para las pymes. Temuco restringe uso de leña por contaminación. Ahí también hay varias preguntas que hacerse. ¿Y cómo se va a calefaccionar la gente? ¿Hay subsidios que va a implementar el gobierno? Está como tarea pendiente eso. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Ya vamos a revisar algunos diarios más. Déjeme contarle que estamos a, ¿cuánto? ¿Una semana y media? Poquito más de las elecciones primarias. Y bueno, la última medida que ha anunciado Michelle Bachelet en esta arremetida que todos los candidatos que van a primarias están teniendo por la inminencia de estas elecciones, tiene que ver con esta reforma tributaria que, entre otras cosas, sube de un 20 a un 25% el tributo de las empresas. Obviamente que generó discrepancias y básicamente en la alianza. Siguen moldeándose las propuestas de los precandidatos en miras a las primarias del 30 de junio. En materia tributaria, Michelle Bachelet propuso entre sus puntos de reforma aumentar gradualmente los impuestos a las empresas de un 20 a un 25% durante 4 años. Asimismo, sostuvo que habrá una rebaja al impuesto a las personas, cuyo techo descendería del 40 al 35%. El planteamiento fue criticado por los candidatos de la alianza. Pablo Longueira fue enfático en rechazar las palabras de Bachelet por su propuesta de ajuste tributario. Señalar como ex ministro de Economía del presidente Piñera que la propuesta que ha hecho Michelle Bachelet estrangula a las pymes del país. Quiero que los chilenos sepan que lo que se ha ofrecido a Chile es exactamente lo mismo que se hizo por el gobierno socialista español. Hoy día España no crece, se subieron los impuestos, se aumentó el gasto y hoy día el 25% de los españoles están sin trabajo. Por su parte, Andrés Salamant describió la iniciativa como una mala política pública en contra de las pymes. La propuesta que ha formulado Michelle Bachelet es una muy mala política pública y es, en concreto, una reforma anti-pyme. El alza de impuestos a las empresas va a afectar claramente a las pymes, que son las que generan el 80% del empleo. El candidato de Renovación Nacional también emplazó a Bachelet en relación a que uno de sus puntos tributarios no fue bien recibido anteriormente por la concertación. Y también parece curioso que pretenda ella, que dice estar tan preocupada de la desigualdad, rebajar los impuestos personales a las personas que ganan más, en circunstancias que cuando se planteó por parte del presidente Piñera esa misma medida, todos los parlamentarios de la concertación la rechazaron. Concepciones dispares en ajustes tributarios entre las propuestas de Michelle Bachelet versus los candidatos de la alianza. Clima electoral que se pone cada vez más tenso cuando quedan 2 semanas para la elección primaria.
Tras la propuesta del candidato oficialista de regular la inmigración ilegal, este domingo desde el Partido Socialista compararon a Pablo Longueira con Adolf Hitler. Fueron las palabras de uno de los vicepresidentes del PS, Daniel Manoucheri. El discurso de Longueira, apuntando a que los problemas nacionales son producto de los inmigrantes, es el mismo discurso que levantó Hitler el año 33, señaló. La propuesta de Pablo Longueira es la propuesta de alguien que defiende el empleo de los chilenos. Si a los socialistas no les gustan, que argumenten, pero no descalifiquen. Eso revela falta de talento y búsqueda de esa lógica de menospreciar a quien piensa distinto. Dichos, propuestas, críticas y apuestas. Es parte del panorama político en año electoral, cuando quedan menos de 2 semanas para la elección primaria. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Este tema que veíamos en pantalla, esta propuesta de Michelle Bachelet, las reacciones en el mundo político van a ser materia de debate para nuestro panel, que fue adaptado por esta semana al día martes. Aquí están los señores Max Pavés. ¿Cómo está Max? Buenos días, don Patricio. Bienvenido. Y don Eduardo Vergara, que está de paso en el país. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días. Estamos aprovechando. Un placer de ver a Max con su suéter de abuelito que anda Pero ¿sabe qué? Hay 0 grados. Este señor asume la realidad del país. Usted tiene una conducta juvenil extraña. Que viene de Rusia, entonces Mira, eso ya no voy a comentar la razón por la cual mi cuerpo está a una temperatura más alta que la de Max hoy día de la mañana, pero quiero que los fríos europeos viene de Europa. Entonces. ¿Qué le parece la propuesta de Michelle Bachelet de subir de 20 a 25 el impuesto de las empresas? A mí me parece una respuesta a una demanda no solamente de la ciudadanía, sino que de las élites. No querían ser un país de la OCDE, no querían ser un país desarrollado. Bueno, ahí tienen una propuesta que trata el marco impositivo de la manera que lo debería tratar cualquier país desarrollado, donde se hacen esfuerzos reales por redistribuir, porque las políticas fiscales sean redistributivas, y me parece muy bien que las empresas paguen más. Hay ciertas preocupaciones, hay cierta lógica del terror que suelen instaurar las élites de derecha por una desesperación porque no quieren que les quiten más plata de los millones de pesos que están ganando. Especialmente instauran esta teoría que las pymes no van a poder contratar personas. Bueno, yo les digo, ahí es momento que tal vez se hagan alguna política reparatoria para las pequeñas empresas, pero aquí esto va apuntado a las grandes empresas, a esos que siguen lucrando y que en otros países las grandes empresas chilenas como Falabella, como los holdings en Cosur, pagan más impuestos, no cacarean y lo hacen de buena manera, pero aquí en Chile se aprietan las manos. Creo que es una buena forma de financiar una reforma educacional. Creo que también es una buena forma de enfrentar una posible déficit estructural que va a dejar el gobierno de Piñera, que eso todos lo saben. Me parece un debate sano y saludable y me parece, lo último, me parece un poco injusto, reitero, una lógica del terror frente a una propuesta que simplemente intenta poner al país en la misma lógica que los países desarrollados por los cuales muchos se babean por parecerse. Max Pavés. Yo encuentro que es delicado el tono en el cual mi amigo Eduardo plantea estos temas, porque al final es el sentir de la izquierda chilena, es como ahí tienen, ¿te fijas? Entonces es como esa prepotencia que a la vez califica de campaña del terror cualquier disenso respecto a una postura discutible. El tema de los impuestos no es un tema de principios, aquí no está en juego por sí mismo. De hecho, yo alguna vez tuve un intercambio con algunos sectores de la derecha por cartas en el Mercurio, yo defendiendo la posición de la reforma tributaria del gobierno del presidente Piñera como Fundación Jaime Guzmán, a propósito de que el tema de los impuestos no es un tema de principio. O sea, se puede discutir. El problema es cuando estas propuestas obedecen a una forma global de comprender el proyecto de gobierno de la candidata Michelle Bachelet, en la cual claramente después de los debates, después de esta propuesta, era escuchar a Jorge Arrata hace 4 años atrás, escuchar a Tomás Hirsch hace 8 años atrás, y eso no es ninguna campaña del terror, simplemente son los hechos. Cuando uno busca subir los impuestos, primero, ¿para qué? O sea, eso es lo primero que nosotros queremos saber. Segundo, que nosotros, este gobierno ya hizo eso. ¿Te fijas? Entonces, como nosotros queremos garantizar, comillas, todos los derechos y avanzar en la gratuidad, esta propuesta incluye para que las empresas paguen más plata para financiar la educación de los ricos. Por tanto, o sea, yo le pido a Michelle Bachelet que sea también consciente de que sus propuestas muchas veces son regresivas. Si nosotros queremos que la gente, ella lo que quiere es que toda la gente reciba educación gratuita, incluyendo a la gente más rica, y sacándole plata a la gente más rica para que pague su educación gratuita y atraerla a los otros, me parece que es regresivo. Y lo otro, no hay que perder de vista que todos estos impactos generan. O sea, cuando nosotros vemos que lo importante es que en Chile tiene que haber un consenso que yo no lo he visto en los candidatos de la alianza, que es de qué manera vamos a propender que haya crecimiento económico, que haya inversión y que haya empleo. Porque esa es la cancha para partir a jugar el partido. Si al final el tema tributario, yo no quiero entrar en una campaña del terror. Si nosotros no tenemos
capitales en Chile, nacionales y extranjeros, de pymes y empresas grandes que no quieran invertir, si nosotros no somos capaces de generar empleo, si nosotros no somos capaces de generar crecimiento, no sirve de nada que nosotros estemos pensando en quitar impuestos a las empresas. Por tanto, yo creo que aquí hay esto tiene que estar enmarcado en un tema global. A mí no me gusta la propuesta, creo que no ayuda en nada a subir impuestos. Los impuestos se han subido en el último tiempo bastante. Lo que no podemos hacer es desincentivar la inversión y liquidar a las pymes. Y con esta propuesta, como no se especificó, nadie garantiza que al final las pymes, mi padre que es agricultor o las personas que nos están viendo van a tener que empezar a pagar más impuestos, contratar menos gente, invertir menos. Y al final, y con esto cierro, que es muy fácil sostener que aquí el Estado tiene que hacerse cargo de muchas cosas. Yo no tengo problemas que lo discutamos, pero para eso tiene que haber un piso de crecimiento en el país. Y eso generalmente a la izquierda le importa menos que las otras cosas. Jaime Belolio es economista UDI, ¿no? Sí, amigo personal sí, también. Lo escuché ayer en la radio ADN, en el programa de Iván Núñez. Estaba en un debate con un economista de una tendencia más liberal y él cifraba en 40.000 empleos menos el impacto de esta reforma. Decía que estaba haciendo una proyección, que obviamente no se podía adelantar tanto, pero él decía 40.000 por año, en 4 años de gobierno, 160.000 empleos menos. ¿Política del terror, Eduardo Vergara? A ver, Jaime, yo también lo conozco, somos compañeros en redes sociales, lo quiero mucho, pero creo que cae en esta irresponsabilidad de disparar fuegos artificiales que tratan de aterrar a la ciudadanía, que creen que son ratones que se van a esconder bajo las cloacas porque ven luces en el cielo. Yo creo que eso es altamente irresponsable, estoy personalmente harto de esa lógica del terror. Creo que aquí la cantidad de dinero que ganan los grandes empresarios, la cantidad de dinero que ganan las grandes empresas, permitiría, y tú muy bien lo sabes, Max Báez, porque cuando tus sacerdotes, tus obispos hablan de ese ingreso, son los tuyos también. Ético, no lo son. Son los tuyos también. Ese ingreso ético lo hacen teniendo en cuenta que las ganancias de las grandes empresas son bastante grandes y que aquí, si hablamos de ética, si hablamos de principios, tal vez el gran empresariado debería tomar la decisión de pagarle sueldos dignos para que la diferencia entre una secretaria y el jefe y el dueño de una corporación no sea 20, 40, 50 veces más. Eso significa que el país lamentablemente necesita un Estado que ponga reglas del juego, porque si no las pone, las personas, a pesar de que van a misa todos los domingos y se pegan en el pecho, no son capaces de darle un sueldo digno a las personas que le dan trabajo. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que aquí el tema de la redistribución tiene muchas causas y obviamente yo tengo súper claro que hay muchos empresarios que pagan sueldos injustos, no son todos, no solamente una élite perteneciente a un partido político, que es lo que tú quieres hacer ver a nuestros televidentes, simplemente de dónde, en qué parte del mundo, porque el mundo, digamos, la humanidad lleva bastantes millones de años existiendo, en qué parte la lógica del quitarle más a la gente para después redistribuir mejor, el Estado lo ha hecho bien. Es que no es quitarle la torta al ñoño, Max Báez. Esto significa políticas redistributivas que permiten. Pero no hablamos de redistribución. Aquí lo que, pero que país. ojo, la propuesta de la expresidenta es una lógica de captación de recursos, ni siquiera ha dicho cómo los va a redistribuir. Entonces, veamos la propuesta completa. Y también paliar eso es lo que crees tú. Eso es lo que me gustaría creer. Por eso, es que no. Sí. Veamos la propuesta completa. Entonces, por lo que yo he escuchado, una reforma. Si vamos a tener un debate sobre idea, tengamos de manera responsable. Esperemos la propuesta de Jaime. Si es razonable, la podremos analizar, Jaime Belolio. Pero lo que acaba de decir Patricio, miles de empleos. Si no te gusta, lo podemos discutir, pero cualquier cosa que disienta la izquierda política del terror me parece responsable. Vamos a cambiar de tema porque obviamente la economía es una ciencia que tiene miradas ideológicas y obviamente no se van a poner de acuerdo ni nuestros panelistas ni otros. Vamos a extender el tema. Pero quería preguntarles por un asunto que ha sido tema después de la jornada de protestas pasada, en que hubo un ingreso de fuerzas especiales a la Universidad de Chile. Fue el mismo día en que un muchacho del barrio Borgoño fue golpeado en la calle y finalmente el ministro Chadwick terminó aplaudiendo el comportamiento de Carabineros. Dijo que había sido inobjetable, que había delito flagrante. Y sin embargo, Max Báez, a mí me llamó la atención ver imágenes en que un carabinero golpeaba a estudiantes que estaban rendidos en el piso. Había patadas, había bastonazos a gente que estaba indefensa, con la justificación de que seguramente en la universidad, en alguna parte, había un par de encapuchados escondidos. ¿Tú compartes esa lógica? Lo que pasa es que la pregunta, como tú la formulas, Patricio, es claro. Si tú me preguntas a mí... Dígame si estoy mintiendo, pero por favor respóndame la pregunta. Si yo le digo, si yo justifico que los carabineros le peguen a la gente que no está haciendo nada en el piso, esa pregunta, obviamente que no, por supuesto que no. ¿Y no echa de menos que el ministro del Interior diga que eso está mal? Voy a responder la pregunta. Lo que pasa es que yo no tengo ningún problema, y de hecho lo dije también en este canal en algunas ediciones anteriores de otros programas, que se investigue todo aquello que pueda ser el juicio de una posible desproporcionalidad. Yo no tengo ningún problema. Siempre teniendo en cuenta que las fuerzas especiales de Carabineros y el orden público y la gente encargada de la seguridad pública actúa en lógicas de presión, de mucho estrés. Ahí no es que uno pueda empezar a dialogar, digamos. Ya. Entonces, yo partiendo de la base, yo puedo decir que, claro, si uno logra acreditar imágenes que
puesta en un contexto, analiza una desproporcionalidad, Carabineros nunca ha estado llano a que no se investigue, nunca ha estado llano a dar de baja cuando a alguien se le pasa la mano, eso nunca ha sucedido, entonces no debería por qué suceder ahora. Lo que yo echo de menos es la autocrítica del rector de la Universidad de Chile, que a mí me parece impresentable que a esta altura, cuando hay video, cuando hay él todavía amparado una lógica mal entendida de la autonomía universitaria, él sea incapaz de reconocer y de condenar que muchos delincuentes, muchos violentistas se amparan en el campo universitario. Los campos universitarios no son embajadas, por lo tanto el orden público tiene que operar dentro de él. Y a mí me parece que el rector Pérez tiene todo el derecho de defender y de acusar la desproporcionalidad, de acusar a los carabineros si se les pasó la mano. Y ojalá que lo haga, pero que lo haga, porque si no nos quedamos las puras las imágenes para la prensa y con la mascarilla de gases, que lo haga. Y que ojalá denuncie a los carabineros que se equivocaron y muestre los videos. Pero que a su vez sea capaz también de defender la integridad universitaria de aquellas personas que, amparadas en una autonomía universitaria, que no es lo que el rector Pérez intenta señalar, cometen ilícitos. Y las imágenes, como ya aparecieron en la prensa, son muy claras. Lo que hacen los encapuchados y mucha gente que no son estudiantes de la universidad, porque detuvieron cerca de 20 de 30, no eran estudiantes de la universidad. Eso significa que el rector Pérez está al dedo con la ciudadanía en explicar por qué él no condena que se amparen violentistas en su casa de estudio. Usted seguramente me va a decir que es el ministro del Interior el que está al debe. Yo le quiero hacer una pregunta más, que incluya en su respuesta. Absolutamente. ¿Quién se hace cargo de esto? Cuando una molotov se la tiene a un carabinero y muera quemado, ¿ahí vamos a tomarnos en serio el tema? Yo creo que en ningún momento aquí hay que, ni por el solo hecho de que yo suelo defender los derechos de las personas más que mi contrincante al otro lado de la mesa, significa que yo voy a amparar lo que haga o no haga un violentista, especialmente si es que está recurriendo a la violencia para tomarse una casa de estudio, una casa, un kiosco, lo que sea, o la misma calle. Creo que ahí toda la fuerza. Pero toda la fuerza significa, fuerza no solamente significa la fuerza bruta. Creo que justo en este momento estamos debatiendo la ley Micao, la ley en que le daría mayores penalidades o mayores castigos a quienes no solamente golpeen, sino que ofendan a un carabinero. Y creo que estos recordatorios, afortunadamente, son buenos recordatorios de que aquí los carabineros no son inocentes ni blancas palomas. Pero creo que los responsables son quienes hacen presentes estos hechos. A mí me ha llamado mucho la atención cuando en las marchas estudiantiles, tú por momentos, cuando miras la imagen en televisión en vivo, sientes que aquí no hay Estado. Que aquí hay encapuchados que están destrozando los paraderos, que están destrozando los semáforos, que están golpeando a la gente, pero al mismo tiempo te hacen la gran pregunta: ¿hasta qué punto Carabineros está tolerando esto para que sucedan y puestas en escena? Yo creo que es una pregunta muy válida que nos tenemos que hacer y no nos tenemos que olvidar, y en esto hay que ser muy claro, que muchas de las personas que están en el gobierno en su momento no solo ampararon, sino que ejecutaron la fuerza, el golpe y el garrote para castigar a quienes nos pensaban de la misma manera. Entonces no me sorprende tampoco. Eduardo Vergara, Max Pavés, les quiero agradecer que hayan estado en martes con nosotros. Gracias, don Patricio, que tenga usted muy buen día. Este tema que comentábamos de la propuesta de Michelle Bachelet lo vamos a extender a un economista. Está Rafael Garay con nosotros en el móvil de Hora 7. Rafael, ¿cómo te va? Muy buen día. Bien, a ti, ¿cómo te va? Muy buenos días, gusto saludarte. Rafael, te quería preguntar por estas consideraciones que se han hecho respecto de la propuesta de Michelle Bachelet de este incremento de 20 a 25% a las empresas. Ya he escuchado voces que dicen pueden ser 160.000 empleos menos. ¿Qué es esto? ¿Es política del terror? ¿Es una consideración válida? ¿Cómo lo ves tú? Yo te diría varias cosas. La primera es que por el Estado, digamos que estamos por nivel impositivo, obviamente esto en el corto plazo va a recaudar más, no menos como algunos han sostenido. Tiene que ver con una curva de Laffer, que es una cuestión más técnica. Ahora, es cierto que tasas de impositivas que suban en 4 años del 20-25% van a afectar por lo menos el componente inversión, y el componente inversión en mediano plazo va a afectar el componente de crecimiento, y eso va a significar menor generación de puestos de trabajo. Ahora, fíjate que siendo yo un partidario de una reforma tributaria, siento que los anuncios en esta materia son un poquito cortos. ¿A qué me refiero con esto? Primero, una simple matemática muestra que estos 5 puntos más de impuesto a las empresas y 5 puntos menos, ¿cierto?, del tramo superior de las personas, no suma lo que la expresidenta señaló. Mi estimación es que estamos hablando más o menos de 3.700 millones de dólares y no de 8.200 millones de dólares. Si te fijas, no es una diferencia marginal, es una diferencia bastante fuerte. Y aparte tiene un componente, y por eso me gustaría conocer bien el detalle, un poco de caricatura. ¿En qué sentido? En que se sube a las empresas, ¿cierto?, como una suerte de castigo a la gran empresa que siempre está presente, con lo que se busca un objetivo que a mí me da la sensación tipo polarización, y se le rebaja a las personas de alto ingreso, que son apenas 23.000 personas. O sea, tampoco tiene un efecto muy amplio en la población. Pero fíjate que no se toca un punto.
El impuesto más regresivo que tenemos en Chile, y por lo demás el que más recauda, es el IVA, ¿cierto? El impuesto de valor agregado, que recauda más o menos el 47% de la recaudación total del fisco. Y fíjate que siendo un impuesto tremendamente regresivo, que el 19% en Chile, ni siquiera se nombra en el debate. O sea, no se tira sobre la mesa, por ejemplo, un recorte al IVA. Entonces, más que una reforma tributaria completa, estructurada, al menos en lo que se pudo ver en unas declaraciones que por lo demás son no muy largas, ¿cierto? Están dentro de un marco de una conversación televisiva, no me parece una reforma completa, sólida, y tampoco me calzan los números respecto a lo que se plantea de los 8.200 millones de dólares, porque simplemente con los datos que se dan ahí, esos números no suman. Quería preguntarte si captaste anuncio concreto respecto del FUT y qué te parece esa idea que tienen algunos economistas de terminar con él. Mira, yo creo que el FUT ha sido una forma de... derechamente creo de eludir una parte de los tributos. O sea, yo creo que en esta cuestión hay que ser bien sincero, ¿cierto? Porque en la medida que tú no haces el retiro del FUT, lo que hace es tributar como la empresa, pero no tributan los dueños de las empresas por los tramos más altos. Y eso hay que verlo así. Ahora, dentro del análisis de la eliminación o modificación del FUT, yo creo que el que ha avanzado más respecto a esa materia o tiene una propuesta más interesante en ese sentido es Andrés Velasco. Yo creo que él se ha metido mucho más, yo creo que conoce más de estructura tributaria. Pero me vuelvo a quedar justamente con este tema de se mueve un tributo o se ajusta una política. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la estructura tributaria que requiere Chile para ser un país desarrollado y sostenible los próximos 10 o 15 años? Ese debate no está puesto sobre la mesa. Nuevamente estamos con el debate de corto plazo, nuevamente que subamos los impuestos a las grandes empresas con un fin de dar una señal para recaudar votos, ¿cierto? Porque al final del día eso es lo que se busca, ¿cierto? Bajémosle el impuesto a las personas porque eso también hace ganar votos, pero como te digo, en ese tramo hay solamente 23.000 personas aproximadamente. Entonces, me da la sensación de que nos quedamos un poquito cortos en la propuesta y sigo siendo muy de corto plazo. Rafael Garay, te quiero agradecer como siempre esta conversación con Hora 7. De nada, muchas gracias a ti por la invitación. Que tenga muy buen día. Nosotros le proponemos hacer una pequeña pausa comercial y seguir con la actualidad aquí en Hora. Mire cómo está Santiago, 7:44 de la mañana, hacemos Hora 7 en la red, muchísima neblina en la Alameda con Las Rejas, en todo el sector poniente de la capital, algunos acercándose a las estufas, pero si va a salir a la calle, vaya bien abrigado. Mire que tenemos en este minuto 0,1 grado de temperatura y esperamos apenas 13, no va a pasar de eso el termómetro hoy en Santiago, así que tiene doble valor que tan temprano y con frío la diputada Carolina Goich esté aquí con nosotros. Diputada, ¿cómo está? ¿Qué tal, Patricio? Un gusto estar acá, a pesar del frío. A pesar del frío, muy temprano vino. Están todos muy abrigados. Diputada, hay una serie de parlamentarios de la democracia cristiana que están pidiéndole al ministro que pudiera hacerse una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, que al final es lo que gatilla en el cáncer cervicuterino. Y quería preguntarle en primer lugar por qué lo piden, qué cifras son las que apoyan, qué realidad hoy en Chile es la que apoya esta petición y qué respuesta tuvo el ministro Maña. Bueno, efectivamente, en el caso del cáncer cervicuterino, que es un cáncer que cobra la vida de 600 mujeres al año, es importante, tenemos la ventaja de que sabemos cómo se produce, ¿no es cierto?, la enfermedad, cuál es la causa. El virus del papiloma humano, que se contagia en relaciones sexuales, ¿no es cierto?, entonces tú hoy día, si antes de que una niñita inicie su vida sexual activa la vacunas, con una vacuna que existe, que ya ha sido aprobada, lleva más de 10 años en estudio, ¿no es cierto?, evitas que ella, dentro de los 30 años siguientes, ¿no es cierto?, cuando tenga 40 o 50 años, desarrolle el cáncer. Entonces uno dice, si tenemos nosotros disponible en el mercado una vacuna que evita el cáncer, ¿cómo no utilizarla? ¿Cómo no hacer de esto algo que sea obligatorio para todas? Porque hoy día, claro, una persona que tiene recursos puede ir en el sector privado, ¿no es cierto?, vacunarse, eso sale del orden de 50.000 pesos y por lo tanto solo un segmento de la población puede acceder. Y lo que le hemos pedido al ministro es que esto sea parte del plan de vacunación obligatorio. Así como sucede con muchas otras enfermedades, ¿no es cierto?, que el Estado
es el que financia la vacuna y se pone en los consultorios o muchas veces en el colegio. En este caso sería en cuarto básico. Diputada, ¿eso no distingue grupos socioeconómicos? La idea es que esté la vacuna disponible para todo el mundo y sea un derecho. Esa es la idea, que sea un derecho, que el Estado sea aquel que garantice el acceso. Por un tema de salud pública, ¿no es cierto? Porque hoy día efectivamente el cáncer cervicuterino es un cáncer muy inequitativo. Si tú revisas, se enferman mucho más o sufren este cáncer mucho más mujeres de estratos socioeconómicos más bajos. ¿Eso tiene que ver con el desconocimiento y con la falta de recursos para vacunarse antes? Por supuesto, las mujeres que tienen recursos para comprar la vacuna o para tener de repente un diagnóstico que es más temprano, ¿no es cierto?, que permite también acceder a un tratamiento. De hecho, en el caso, si tú comparas grupos de mujeres que tienen educación básica solamente con mujeres que tienen educación media y superior, en el primero se da 4 veces más el cáncer, para darte una cifra. Entonces, aquí, como te digo, está este argumento de la equidad, está el argumento de que existe la vacuna, a diferencia de otros cánceres, donde desgraciadamente no sabemos la causa y por lo tanto es más difícil atacarla. Y además es una vacuna que ha bajado de precio. Hace 4 años era bastante más cara, era difícil dentro del presupuesto poder destinar los recursos. Hoy día, esto por la lógica del mercado solamente y porque hay muchos países que la han ido incorporando, es bastante accesible, lo conversábamos con el ministro ayer, es parecido a otras campañas de vacunación que se han hecho en el último tiempo y por lo tanto lo que él ha comprometido es que se pueda presentar en el presupuesto de salud para la discusión que hacemos del presupuesto del próximo año. Es decir, pensar en una campaña de vacunación que se inicie el año 2014 con todas las niñitas de 9 años. Aquí esperamos que pase el filtro de Hacienda solamente. Tú sabes que muchas veces los ministerios en la elaboración del presupuesto incluyen muchas cosas, pero el Ministerio de Hacienda es el que hace los recortes, es verdad. ¿No es cierto? Lo malo de la película. Y si no está, nos hemos comprometido en el trabajo parlamentario, por supuesto, a pelearlo, porque yo creo que estamos en condiciones como país de hacerlo y los beneficios a todas luces lo justifican. Diputada, quería aprovechar su presencia aquí en el estudio de Hora 7 con este frío matinal para preguntarle qué es lo que le parece esta propuesta de reforma tributaria que se ha conocido de Michelle Bachelet. Algunos economistas los oíamos decir, es una propuesta muy pequeña, no tiene detalle, cuesta analizarla, pero esto de subir del 20 a 25% a los empresarios, ¿no es más ideología que una medida económica concreta? O sea, yo creo que lo primero es que una reforma tributaria es necesaria. Los 4 candidatos, ¿no es cierto?, de la concertación en esto, el Pacto Nueva Mayoría, han planteado una reforma tributaria. A uno no le llama la atención que siempre la reacción de la derecha sea, ante el titular incluso, el rechazo absoluto, o este fantasma de la pérdida de empleo, porque uno entiende los intereses que se defienden ahí. Sin embargo, cuando uno revisa los datos, en este país efectivamente grandes empresas pagan mucho menos impuestos que las personas, que un profesional, que una persona común y corriente. Y ahí hay una modificación que no hemos logrado hacer. Se hizo un intento de reforma tributaria durante este periodo, pero claramente no fue lo suficientemente profunda. Eso en términos de lograr mayor equidad, si lo vemos desde esa perspectiva. En segundo lugar, a uno le llama la atención escuchar incluso a los candidatos de la Alianza hablar de duplicar subvención escolar, ¿no es cierto?, de promesas que requieren para ser materializados recursos. Y uno dice, ¿de dónde vamos a sacar esas platas, ¿no es cierto? Eso requiere una reforma tributaria y a mí me parece que en titulares lo que ha planteado Michelle Bachelet, que además coincide mucho con la propuesta de mi candidato, de Claudio Rego, va en la línea correcta. Ahora, por supuesto que hay que discutir los detalles, estamos en un proceso de primarias donde esto busca colaborar en un debate, ¿no es cierto? Después del 30 juntaremos además todas las propuestas que hay para ver, como te digo, en concreto, en lo específico, cuál es la mejor vía. Yo tengo la tranquilidad de que nosotros ya gobernamos como concertación y dimos muestras de estabilidad, de gobernabilidad, pero también del énfasis social. Recordábamos ayer, solo para terminar, cuando se implementó el auge. ¿Te acuerdas cuánta discusión hubo y oposición de la derecha para aumentar un punto del IVA en ese momento? Si no, no hubiéramos podido tener la cobertura de muchas enfermedades, incluidos varios cánceres, que hoy día tenemos y que la derecha también celebra. Entonces, yo creo que hay un debate que dar y me alegro que esté hoy día causando polémica porque eso ayuda a construir una mejor reforma tributaria. Diputada Carolina Goich, muchísimas gracias por haber venido a Hora 7. Muchas gracias, muy buen día y esperamos que suba la temperatura un poquito. Es verdad. 7 de la mañana con 51 minutos.
Nos quedaban diarios por revisar. Esta es la portada del Publimetro. 5,2 millones de adultos no han terminado el colegio, dice su titular. El 45% de los chilenos mayores de 18 años no ha podido finalizar sus estudios hasta cuarto medio. Mega protesta en Brasil por alzas en transporte y por los gastos del Mundial, los Juegos Olímpicos y la Copa de las Confederaciones que se está jugando. J-Lo, sí, será la protagonista de la película Los 33, la cinta que relatará el rescate de los mineros chilenos. Ya tenía Antonio Banderas y Martin Sheen. ¿De qué va a ser J-Lo? ¿Irá a ser de primera dama? No lo sé. Zamarrean a la chef más famosa del cable, esposo de, no sé si se pronuncia así, le voy a decir Nigella Lawson. La tomó del cuello en un restaurante en Londres. Es muy mal gusto. Sampaoli se tatuó enigmática frase en el torso. ¿Qué tipo de cliente fregado es usted? Y elásticos dejan como tuna a Juanita Ringelin. Frío me tiene así, disculpe, disculpe la tos permanente, pero es que hace mucho frío en Santiago. La portada del diario Pop, del diario Popular. Por esta mina se entierran 33, dice La Cuarta. J-Lo tendrá papel filete en película del rescate de los mineros junto a varios próceres. Rodrigo Santoro, Antonio Banderas, Martin Sheen. Y acá, Minimi aperró con doloroso tatuaje. Caballero, para que nos lleve a Brasil. Entonces ahí está, en el costado tiene ahí el parchecito de recién tatuado. Y una vez más, amén. Ahora Vargas chocó y no le pasó nada. ¿Se acuerda que había chocado a Alexis Sánchez? Esto ocurrió en Brasil. No le pasó nada, afortunadamente, al delantero de la selección chilena. A las 7 de la mañana con 53 minutos y con frío recibimos a Pía Álvarez en este estudio. Nos va a contar las noticias de los espectáculos. ¿Cómo estás, Pía? Muy bien, sí, está ladito hoy día, en realidad.